Hoy tenemos aquí a Roberto Tiganda, que es el encargado, el que ha realizado el estudio histórico, como os he dicho, en el cual se basa el proyecto de recuperación. Actualmente ya se han hecho los trabajos de consolidación y desescombrado, se ha preservado en sí el edificio y se ha hecho el levantamiento de planos y los estudios históricos que nos vas a explicar. Actualmente se está redactando el proyecto, que tendrá dos fases: la fase de la torre y la fase de la capilla, que aún tendremos que esperar unos meses para poder verlos y poder cuantificarlos. Esta charla se enmarca dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio, de la celebración de estas jornadas durante el fin de semana anterior y este fin de semana, que son unas jornadas promovidas por el Consejo de Europa y que se desarrollan en colaboración con los Estados miembros, y que aquí en Navarra organiza y desarrolla el Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra. Por eso también el agradecimiento al Servicio de Patrimonio Histórico y a Fernando Cañada por pensar en mí para esta actividad, ¿no?, aquí en Lodosa. Estas jornadas son siempre una oportunidad de dar a conocer bienes desconocidos o el trabajo que se lleva a cabo desde las instituciones, y bueno, desde el servicio pensaron que era un buen momento para compartir estos resultados de Lodosa, de la torre de Lodosa, en la que llevamos trabajando ya algo así como un año. Yo he de confesarles que para mí la torre de Lodosa había estado siempre envuelta en un halo de misterio, ¿no? El pasar por la carretera y ver esa torre imponente, esos restos comparables sin ningún complejo, además, a otras torres de las que hay y abundan en Navarra, torres del linaje bajo medievales, todas más o menos conocidas, con su fecha de construcción más o menos aproximada, con su vinculación a un linaje, con su vinculación a unos acontecimientos históricos, y sin embargo la torre de Lodosa siempre en la niebla, ¿no?, en la penumbra, una cronología imprecisa, unos datos inciertos, no se sabía el linaje que podía estar vinculado a su construcción o al dominio. Esos han sido algunos de los retos a los que hemos tenido que hacer frente, ¿no? Y que es una situación, además, que se refleja en las publicaciones, en los trabajos científicos que se han ocupado de la torre. Podemos decir que prácticamente el único autor que le había prestado algo de atención había sido Juan José Martinena, que bueno, es bastante conocido en Navarra, fue director del Archivo de Navarra y muy centrado en el estudio de los castillos y los palacios, y él en sus publicaciones suele incluir siempre una fotografía de la torre de Lodosa, de la Torre de Rada, la llamada Torre de Rada, mal llamada Torre de Rada, como vamos a ver, una fotografía, algún epígrafe breve, siempre con unos datos ambiguos, poco concretos, imprecisos, que se repetían también en otras publicaciones y que tenían un motivo muy evidente, y es que no se era capaz de encontrar documentación referida a la torre. De la torre, todos estos estudios, trabajos previos, el habla popular, lo que teníamos era una denominación dudosa, esta denominación de Torre de Rada, que suena como con mucha raigambre medieval, por aquello del despoblado de Rada, de que los Rada eran uno de los grandes, de los 12 linajes de ricos hombres del Reino de Navarra en el siglo XIII y demás, pero de lo que no había ningún respaldo documental de vinculación con la torre en ninguno de sus momentos históricos. También una ubicación ambigua, incluso la ubicación, porque bueno, es evidente que pertenece a Lodosa. Algunos autores se arriesgaban, sin justificarlo más allá, a decir que había pertenecido a Sartaguda. La mayoría decían, parece que en algunos momentos perteneció a Sartaguda, y ahí nos movíamos también. De la torre, entre su historia, pues parecía bascular por lo que conocíamos entre Lodosa y Sartaguda, ¿no? También una cronología imprecisa. Bueno, algunos autores que se referían a ella hablaban de 1300 como una fecha muy concreta, que viene, bueno, sin más, de querer concretar esa cronología del siglo XIV
que la haría contemporánea de otras torres, de otras grandes torres del linaje de Navarra. La mayoría de otros autores tiraban más hacia el XV, más hacia final de la Edad Media, incluso algunos autores afirmaban en el XVI, fecha a la que sin duda alguna por el estilo corresponde la capilla. Todo deducciones con poca precisión, con mucha ambigüedad también, ¿no? Y incluso los titulares, ¿no? Cuando hablamos de los titulares más antiguos, o se recogía alguna noticia de los titulares, los dueños, los propietarios de la torre más antiguos, siempre se repiten las veces que aparece, que no son muchas, pues referencias al monasterio de la Oliva, al rey Carlos III, a los vizcondes de Cardona, unas noticias que tampoco tenían más respaldo documental más que estaban vinculadas al castillo de Lodosa. Sí que había una certeza, y que era que sus últimos propietarios conocidos, a ciencia cierta, habían sido los condes de Altamira, condes de Lodosa también, ¿no? Los señores de Lodosa. Bien, de aquí partíamos entonces sobre todo con preguntas. Y la primera, ¿quién construyó la torre, cuándo y por qué? Otra muy obvia, ¿cuál es la relación de la torre con Sartaguda, ¿no? Y en esta fotografía se ve muy bien cómo la torre se alza justo frente al núcleo urbano de Sartaguda, al otro lado del río Ebro, y es evidente la relación visual y defensiva u ofensiva de la torre con Sartaguda, ¿no? Por lo tanto, por vinculación, ¿qué había de aprovechable o no aprovechable en ese asimilar a los propietarios del castillo de Lodosa con los propietarios de la torre? La torre es realmente el castillo de Lodosa. Esto ya se sabía que no. Para defender una población como Lodosa no se construye una fortificación a kilómetros aguas abajo, sino que, bueno, tenemos de hecho el término del castillar, ¿no? Pero encima de la peña, que está encima de la propia población, y que en esta fotografía aérea de los años 90, si no recuerdo mal, se ve muy bien. ¿Y cómo llegó entonces la torre a manos de los condes de Altamira? Que habían sido, estos sí, sus propietarios certeros. Bueno, y por último, si la torre ha existido desde la Edad Media, supuestamente, hasta nuestros días, ¿cómo es que no somos capaces, que no habíamos sido capaces los historiadores de encontrar documentación, de encontrar respaldo documental a semejante edificio, ¿no? A lo largo de por lo menos 5 siglos. Bien. Para dar respuesta a esta situación, solo hay una vía, que es la investigación histórica. Y nos pusimos a trabajar, pues, en busca de las pistas que nos podían permitir recuperar esta historia que parecía olvidada de la torre de Lodosa. Y en este sentido, como en toda investigación, como los CSIs de Grissom, pues hay que seguir las pistas sin prejuicios, escuchándolas, estando dispuestos a aceptar lo que tengan que decir, aunque tiren por tierra algunas cosas que demos por sentadas, y sobre todo eso, no dar nada por sentado, ¿no? ¿Qué fuentes de información directa tenemos que sean fiables para reconstruir la historia de la torre? Bueno, pues tenemos, en primer lugar, la propia torre. La propia torre es una realidad material que está ahí y que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que saber escuchar, saber analizarla, para saber formularle las preguntas adecuadas para recibir las respuestas o saber escuchar las respuestas que nos ofrece. Está también la documentación histórica, que sin duda sabíamos que existía, porque semejante torre con 5 siglos de historia no podía haber desaparecido de la documentación por arte de magia. Y bueno, están otros testimonios. Vamos a analizar cada uno de ellos muy rápidamente. La torre en sí misma, esta realidad material de la torre, nos habla en primer lugar de su propia ubicación, ¿no? Ya hemos hablado, bueno, como hay alguno de fuera, por lo menos los 3 que hemos venido de Pamplona, recordar cómo la torre se sitúa frente al núcleo urbano de Sartaguda, aguas abajo del Ebro de Lodosa, que está aquí arriba, en un enclave muy peculiar, porque es un enclave navarro sobre la margen derecha del río Ebro. Que aquí en Lodosa están ustedes muy acostumbrados a cruzar el Ebro para arriba y para abajo,
pero lo habitual es que el Ebro sirva de frontera de Navarra, históricamente con Castilla y posteriormente con La Rioja, salvo estas excepciones que hay, pequeños entrantes y salientes. Este es uno de los mayores, el de Lodosa. Bueno, el hecho de que en todo este terreno navarro, sobre la margen derecha del río Ebro, colindante con Castilla históricamente, ¿no? Ahora con La Rioja, sin otra defensa, porque aquí no hay río que valga, y que esta sea la única construcción, ya nos dice mucho, ¿no?, de esta torre. De hecho, bueno, la percepción de la torre, esto es por recordar lo diferente que es la percepción desde el lado navarro, en el que domina, aquí está la torre, y domina toda la vaguada, todo este tramo del valle, a la percepción que se tiene desde las tierras de La Rioja, en las que simplemente, claro, como llegan desde la meseta, está simplemente en la llanura, ¿no? Es decir, es una torre que supuestamente está defendiendo una parte de territorio navarro en clave de Castilla, pero sin embargo, visualmente lo que ofrece es un control sobre las tierras navarras, no una defensa sobre las tierras riojanas. ¿Sí? Bueno, la torre además nos va a decir otras muchas cosas, vamos a ir viendo por su realidad material, ¿no? Pues por el tipo de construcción que es, por el tamaño, por materiales y técnicas, etcétera, etcétera. Bueno, esto iremos leyendo, iremos viendo qué nos tiene que decir. Otros testimonios que tenemos que tener en cuenta, por lo menos a la hora de plantear, como veremos al final, un proyecto de intervención en la torre, porque no está solo la torre, ahí puede haber restos arqueológicos asociados a la torre, bienes que han sido trasladados, estamos hablando de pues, un posible retablo de la capilla, si existiese, mobiliario que hubiese estado en la casa, del que no tengamos noticia, rejas, puertas, testimonios de formas de vida desaparecida. En la torre hay restos de un horno, hay restos de graneros, hay restos de estas formas de vida y hay que tenerlo también en cuenta a la hora de intervenir. Y, bueno, también huellas de técnicas y oficios antiguos en la torre que también nos dirá. Vamos a pasar al último de esas tres fuentes de información y ya nos metemos en faena, que son la documentación histórica, hemos dicho. ¿Dónde vamos a ir a buscar, o dónde hemos ido, dónde podemos ir a buscar información, documentación histórica, a rastrear a ver si existe sobre la torre de Lodosa? Bueno, en primer lugar, el Archivo Municipal de Lodosa, eso es evidente, ¿no? Perteneciendo la torre a Lodosa, pues había que echar un ojo y todavía tenemos, de hecho, pendiente consulta de documentación aquí en el Archivo Municipal de Lodosa, que aunque sea la más reciente, es también la más segura. Por otra parte, como sabemos que los condes de Altamira fueron los últimos propietarios, pues sin duda el archivo de los condes de Altamira también tendrá documentación de interés. La documentación nobiliaria suele estar, suele ser particular, suele estar en archivos privados, pero da la casualidad de que el archivo de los condes de Altamira, bueno, casualidad, no tan casualidad, está en el Archivo Histórico Nacional en la sección de nobleza, que, es una sección del Archivo Histórico Nacional que está en Toledo y donde se custodian grandísimos archivos nobiliarios, entre ellos el de los condes de Altamira. Por otra parte están los archivos de las instituciones navarras y aquí, simplemente citar los dos grandes archivos, el Archivo Contemporáneo de Navarra para la documentación contemporánea, que de hecho veremos algo de documentación, y también el archivo histórico, por así decirlo, de las instituciones, el archivo de archivos históricos de Navarra, de todas las instituciones, que es el Archivo Real y General de Navarra, que también veremos abundante documentación. Y por último, hay otros muchos, pero dentro de los grandes, los archivos judiciales, ¿no? Los archivos de instituciones judiciales que puedan conservar documentación de pleitos vinculados bien a los señores de la torre, bien a la gestión de la torre, directa o indirectamente, ¿no? De archivos de instituciones judiciales históricas. Y estos son los tribunales reales de Navarra, que fueron los altos, mientras Navarra fue reino hasta el siglo XIX, los altos tribunales de justicia del reino, que se conservan en el Archivo Real y General de Navarra, pero también los castellanos. No olvidemos que estamos hablando de una torre fronteriza y por lo tanto es previsible, o era previsible, que hubiese muchos conflictos vinculados a esta situación de frontera, a uno y al otro lado, y por lo tanto que fuesen pleitos vistos en los tribunales castellanos, en este caso en la Real Chancillería de Valladolid. De esta forma nos terminamos de aproximar a la torre,
nosotros empezamos esta labor de investigación documental, pero vamos acompañados de el resto de equipos que trabajan sobre la torre, para ir dialogando e ir trasladándonos información unos a otros y avanzando en conocimiento, ¿no? Y bueno, junto a la investigación documental pues están los análisis constructivos que hacen los arquitectos, la lectura de los muros para ver los restos que tienen de diferentes fases, que hacemos principalmente nosotros, también en colaboración con los arquitectos, los análisis tipológicos y estilísticos y todo este tipo de acercamientos. Vamos a entrar, por lo tanto, ya en la historia recuperada, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Y vamos a avanzar como hemos avanzado nosotros en la documentación, que ha sido en seguir las pistas desde las certezas y donde nos lleven, partiendo de las certezas que tenemos, que es la época más contemporánea, yendo hacia el pasado. Y nos vamos a ocupar primero de la parte, digamos, no material de la historia de la torre, es decir, no del edificio en sí mismo, sino de los propietarios. ¿Quiénes fueron los propietarios? Para intentar llegar al constructor o al promotor de la construcción, ¿no? Al padre de la criatura, vamos a decirlo. La propiedad de la torre en los siglos, bueno, los 2 últimos siglos, no ofrecía ningún tipo de dudas. Bueno, el actual propietario, como bien ha dicho Lourdes, es el Ayuntamiento de Lodosa por cesión del Sindicato de Regantes, de diciembre del año pasado, y el origen de esta propiedad del Sindicato de Regantes es la compra que hizo el Sindicato Agrario en 1856 al Ayuntamiento de Lodosa. Compró entonces bueno, lo que se denominaba la dehesa de Sartaguda, que eran con las que se constituyeron 4 corralizas, 4 terrenos comunales para aprovechamientos de los vecinos, que en ese momento, en 1856, el ayuntamiento vendió a este sindicato agrario para adelantarse a las desamortizaciones. La desamortización de corralizas en la Ribera de Navarra fue una cuestión muy problemática y a la que se opusieron mucho los ayuntamientos, no solo porque les privaba de unos recursos comunales, sino porque los beneficios de esa subasta de comunales, es decir, lo que pagaban los particulares por comprarlas, se los quedaba el Estado. Y el Ayuntamiento de Lodosa, para adelantarse a esa situación, lo que hizo fue vender directamente él a un sindicato de regantes. Bueno, cuando compra el sindicato de regantes, se habla del término de la dehesa de Sartaguda, y ese término pertenece al término municipal de Sartaguda. Sin embargo, entre 1865 y 1883, en un momento que no hemos sido capaces de precisar todavía en concreto, la adscripción administrativa de ese término, de esa antigua dehesa de Sartaguda, pasa a Lodosa. Es decir, deja de ser término municipal de Sartaguda para pasar a ser término municipal de Lodosa. Sabemos que es entre estas 2 fechas porque en 1865 el gobernador civil dirige una carta y habla de que recomienda que estas tierras, ya que las cultivan los de Lodosa, pertenezcan a Lodosa, y dice que el secretario del ayuntamiento tiene ya preparados los papeles. Pero no volvemos a tener más noticia hasta que el mapa de catastro de 1883 ya refleja la integración del término. Estamos viendo, esto es el norte y esto es el sur, ¿vale? En apaisado, por así decirlo. La adscripción de todo el término a Lodosa. Y, bueno, son unos mapas de grandísima calidad y si ampliamos vemos la primera representación de la torre, ¿se lee? Sí. Bueno, la torre es este cuadradito con los corrales y construcciones anexas que había, con el barrio de la estación y, bueno, todos los caminos y todos los... tal y como se encontraban, es un mapa de cultivos, de tipos de cultivo, tal y como se encontraban en ese momento. Bien, una duda aclarada. Ya sabemos que perteneció a Lodosa, o sea, perteneció a Sartaguda, perdón, y en un momento muy tardío, muy reciente, pasó a Lodosa. Bien. Hemos dicho que el sindicato de regantes compró al ayuntamiento de Lodosa. Bien, ¿cuál era el origen de por qué tenía el ayuntamiento de Lodosa este término y la torre? Pues por una cesión del conde de Altamira, esto también se conocía, que en 1768 había cedido el conde a los vecinos a censo perpetuo e irrevocable, es decir, a cambio del pago de un censo anual, una especie de renta señorial, el aprovechamiento de todo este término.
Y con las leyes desamortizadoras del primer tercio del XIX, esta figura de los censos desaparece y entonces esa figura de los vecinos se reconoce como el ayuntamiento, como representante de los vecinos, y así había llegado a manos del ayuntamiento de Lodosa. Vamos, por tanto, hemos recuperado el primer linaje, que ya se conocía, de los propietarios, ¿no? Que son los condes de Altamira. Tenemos esto es una representación, un retrato de Goya, del último titular, que es posterior a la cesión, pero, como ya les comentaba, la cesión no implica que renuncien a la torre, sino que ellos siguen siendo, como dice en este documento, que es un panegírico de la señora de este conde de Altamira y conde de Lodosa. Dice por aquí entre los títulos, ya ven que hay unos cuantos: marquesa de Astorga, condesa de Altamira, duquesa de Sesa, bla, 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 bla. Dice condesa de Lodosa, ¿sí? Y después dice, y señora de la Torre y Casa Fuerte de Sartaguda. Esa era la denominación con la que los condes de Altamira ostentaban la titularidad de la torre. Eran señores de la Torre y Casa Fuerte de Sartaguda. Pero, frente a lo que pudiera parecer, ellos no tenían la titularidad de la torre por ser condes de Lodosa. De hecho, vamos a ir viendo, marcados con el cuadro, los que fueron dueños de la torre. Y llega un momento, en el octavo conde de Altamira, a principios del siglo XVIII, en el que él no es titular, sino que le llega por línea de su mujer. Su mujer era marquesa de Astorga. Vamos tirando hacia atrás la línea y vamos a ir viendo cómo hay prácticamente un siglo de diferentes crisis sucesorias en varios linajes, en los que la torre va pasando de mano en mano y va a ir pasando. Esta es una figura de finales del XVI, principios del XVII, y a través de sus tres líneas femeninas van a ir pasando los titulares. Vamos a ir reconstruyendo siempre de abajo para arriba. Primero son los marqueses de Astorga, luego son los marqueses de Auñón y marqueses de la Mota, además también con sus jaleos de sobrino, de tíos que llevan a sobrinos, de uno que se casa con el otro, que le pasa, que tienen pleitos. Bueno. Vamos remontando, y llegamos a la última línea, que es la de los condes de Nieva, que en este caso sí que los documentamos con una estabilidad, ya durante más de 100 años como titulares de esta torre y Casa Fuerte de Sartaguda, desde finales del siglo XV, desde 1493 hasta 1607. Y con el origen de este linaje, llegamos al padre de la criatura, a Sancho Fernández de Velasco. Sancho Fernández de Velasco, señor de Arnedo, cuyo hijo casa con la condesa de Nieva, y de ahí que luego sean los condes de Nieva los titulares de la torre, pertenecía a una de las grandísimas familias estirpes de la Castilla bajomedieval. Los Fernández de Velasco descendían de Sancho Fernández de Velasco, un homónimo, el padre, que había sido primer señor de Haro y había sido uno de los grandes magnates de la corte castellana en el segundo tercio del siglo XV. Tiene una descendencia muy abundante, entre la que destacan sobre todo tres hijos, que van a ser Sancho y sus hermanos, los dos mayores que él. El primogénito es Pedro. Pedro Fernández de Velasco va a ser el segundo señor de Haro y va a ser el primer va a abrir el linaje de los condestables de Castilla. Lo conocemos bien por su estatua yacente, que está en la capilla de los condestables de Burgos, que cuya construcción él promovió como capilla funeraria. Este era su hermano mayor, el primogénito, el cabeza de familia, el que queda como cabeza de familia cuando desaparece el padre. Pero tiene otro hermano, que es Luis, menos conocido, señor de Belorado y de San Vicente, Ojacastro y la Puebla de Arganzón, también con unos cuantos títulos que le había dejado el padre. Para nosotros resulta muy interesante porque es el padre de Ana de Velasco. Ana de Velasco, la esposa de Alonso Carrillo de Peralta, marqués de Santesteban, conde de Santesteban, perdón, marqués de Falces, aquí nace Fernando Católico, marqués de Falces. Ana de Velasco, la famosa defensora del castillo de Marcilla. Pues bien, Ana de Velasco era sobrina de nuestro Sancho Fernández de Velasco. Nuestro Sancho Fernández de Velasco, que es el padre de la criatura,
porque sabemos que es quien compra este término de la dehesa de Sartaguda a los señores de Sartaguda. Aunque hemos elegido una copia del documento con una letra bastante buena, no se preocupen que no se lo vamos a hacer leer. Es la carta de compraventa que se conserva en el archivo de los duques de Frías, otro de los archivos nobiliarios que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, y que, bueno, para empezar resulta muy interesante porque de las causas de que no conociésemos esta historia de la torre, porque, por ejemplo, este documento está catalogado como compraventa del término de Santa Gadea de Ebro. Santa Gadea de Ebro, que nadie sabe dónde está porque es una mala lectura de Sartaguda de Ebro. Lo que dice este documento, en su inicio, que, bueno, si se atreven, quizá pueden salir con la lectura del texto, no sé si se ve el tamaño suficiente, es: sepan cuantos esta carta de venta y troque y cambio vieren, como yo, Mosén Charles de la Carra, señor que soy de Sartaguda, otorgo y concedo que vendo y fago troque y cambio a vos e con vos, el señor don Sancho de Velasco, señor de la villa de Arnedo, que está presente, el término de Sartaguda de Ebro hacia Castilla, con la mitad de dicho río de Ebro, y con la mitad del pontón y paso, y con la mitad de la rueda. Es decir, que está adquiriendo el término de Sartaguda, la parte del término municipal de Sartaguda, que se encuentra allende del río Ebro, o sea, al otro lado del río Ebro, hacia la parte de Castilla. Es decir, que Sartaguda tenía dos partes de su término municipal partido por el río Ebro. Y había una parte que estaba sobre la margen derecha, que es la que compra íntegra este señor, mientras a Carlos de la Carra, que sigue manteniéndose como señor de Sartaguda. Y este término incluye un pontón, es decir, un paso sobre el río, cuestión muy importante porque el pontón generaba derechos económicos de paso, de cobro de peajes, y de influencia política porque este cobro de peajes se realizaba como delegación de la autoridad regia, y un molino, es decir, son propiedades típicamente señoriales, porque tampoco cualquiera podía tener un molino, ni siquiera un concejo, es decir, era también una concesión de la corona, y son, bueno, dos derechos señoriales que en este caso pasa también al comprar el término. Pero no existe torre alguna, no se menciona torre alguna en la documentación. ¿Por qué compra Sancho Fernández de Velasco este término en 1486, en estas fechas? Bueno, los objetivos se ven muy claros, muy claros. Por una parte, es un territorio con el que él es señor de Arnedo, de Arenzana y de San Asensio, y esto le permite ampliar de una forma, quiero decir, sus dominios con nuevas tierras colindantes directamente con sus señoríos castellanos. Pero no son castellanos, están en el Reino de Navarra, con lo cual a él también le da margen de maniobra. Es decir, puede hacer y deshacer porque están al lado de los que ya tiene, pero le dan una independencia, ¿no? Una autonomía. Y por otra parte, esto enlaza muy bien con, bueno, el Reino de Navarra está viviendo en ese momento una coyuntura crítica de guerras civiles, de debilitamiento permanente de la autoridad regia por los linajes nobiliarios que están queriendo copar más y más poder en detrimento de la corona. Y entre estos linajes no estaban solo los del reino, sino que también los castellanos, y empezando por el suyo. Hemos visto ese matrimonio de su sobrina, de Ana de Velasco, con el marqués de Falces, y él actúa en esa misma línea. Está intentando extender la influencia de su linaje, que ya era un gran linaje de Castilla y que ya él se había convertido en uno de los grandes señores de La Rioja. Va a intentar convertirse, o está intentando meter el morro, como se dice vulgarmente, en Navarra. Bien, hemos llegado a un punto en el que tenemos el propietario de el terreno, del suelo sobre el que se va a construir la torre, en un momento muy concreto, con unas causas muy concretas, y en un momento en el que no existe torre. Vamos a hacer el viaje opuesto, el viaje de regreso desde la Edad Media
hasta la época contemporánea, ahora sí, haciendo las preguntas y escuchando las respuestas de la torre. No tenemos un documento similar al anterior que nos diga el contrato de construcción, algo que sería por otra parte extraordinario, porque no lo hay en toda Europa por esas fechas de la torre, ni cosa similar. Pero sí que tenemos que unos 50 años después, en 1532, bueno, testimonio es de 1532, pero son entre 1529 y 1540 hay una serie de pleitos entre los señores de Sartaguda y los señores de Arnedo, los condes de Nieva, dueños de la torre, a raíz de esta compra y de esta situación. ¿Y qué dicen estos testigos? Vamos a escucharlo primero a los testigos de la época, porque en los documentos judiciales, exactamente igual que ahora, se levanta acta de lo que declaran los testigos a las preguntas. Los hay a cientos, pero bueno, hemos seleccionado, pues para empezar, a este Juan Llorente, vecino de Cárcar de 80 años, que en 1532 declaraba: dijo más, sabe y vio, que teniendo y poseyendo al tiempo don Luis de Beaumont la villa de Sartaguda y sus términos de esta parte de Ebro, o sea, de Navarra, porque le están preguntando desde Navarra, que el señor de Arnedo, que le decían y nombraban don Sancho de Velasco, con mucha gente armada de pie y de caballo, hasta 1000 personas, poco más o menos, por fuerza de armas hizo hacer y edificar al tiempo una torre y fortaleza de cal y canto con su cava y barbacana. Y ansí, a fuerza de armas, vio que aquella al tiempo se obró, y según decían, con favor del condestable de Castilla, y contra la voluntad del dicho don Luis de Beaumont, que fue a Sartaguda con 500 o 600 hombres de guerra de pie y de caballo, y este testigo con ellos, es decir, que él había participado en esos hechos, para impedir y estorbar que no se hiciese la dicha torre y fortaleza. Bueno, este es un testigo navarro que está declarando a favor del señor de Sartaguda y que, como en los testigos de hoy, cabe dudar de la veracidad o la objetividad de su declaración, pero podemos ir a un testigo de la parte contraria. Este es Martín Andaluz, vecino de Calahorra, de 60 años, el mismo año, en el mismo pleito, con una letra diferente, como ven, porque bueno, las administraciones siguen teniendo usos diferentes. La administración castellana usa ya para entonces una letra muy característica, que es esta. Bueno, este señor, ¿qué dijo? Dijo que este testigo se falló presente el primero día que se abrió el cimiento para hacer la dicha torre en el dicho término de Sartaguda de la parte de Castilla, que así hubo comprado el dicho Sancho, es decir, en esa parte de Sartaguda de Castilla que había comprado Sancho, él estuvo presente cuando se abrieron los cimientos para construir la torre. Y aún este testigo se acuerda que fue aquel día de San Bartolomé y domingo. Y hemos seleccionado esta fecha porque es clave para darnos una fecha exacta del inicio de construcción de la torre. Con este y otros testimonios que hemos recopilado una selección, pero que van aportando noticias aquí y allá, analizándolos sobre la veracidad, contrastándolos unos con otros, sacamos algunas conclusiones. Y son que la torre la erigen los condes, la erige Sancho de Velasco, Sancho Fernández de Velasco, que abrevian, lo identifican como Sancho de Velasco, la construye como reacción ante la ocupación de Sartaguda por el conde de Lerín. Los señores de Sartaguda eran los Lacarra, ¿no? Pero a partir de 1485, el condestable de Navarra, o sea, el conde de Lerín, condestables de Navarra, se rebelan contra los reyes, entonces contra la regente del reino, porque la reina Catalina era todavía niña, y se rebela porque la regente ha acordado el matrimonio de la reina Catalina con el señor de Albret, con el que va a ser Juan III de Albret, con los últimos reyes de Navarra. Él aspiraba a tener influencia, no lo consigue y se rebela y entra en abierta rebelión, y no solo eso, sino que ocupa, aparte de su condado de Lerín, diversas poblaciones, entre ellas Sartaguda. Bueno, pues cuando ocupa Sartaguda, estos condes de Nieva dicen: yo tengo que mantener aquí el control de este territorio mío, esta pieza que acabo de comprar y que me resulta tan clave, y voy a construir una torre. Se construye por la fuerza de las armas, es decir, en esta situación, y por gentes armadas. Y esto que construyen, lo describen muy clarísimamente uno tras otro testigos, es una torre de cal y canto, es decir, una torre de obra, no de madera,
con su cava y barbacana, es decir, con su foso y su recinto defensivo exterior. Es una construcción rápida, los testigos hablan que se inicia ese día de San Bartolomé, domingo, que es clave porque fue el día de San Bartolomé 25 de agosto, creo recordar, o 24, 25, fue domingo en 1488, es decir, ese día se inician los trabajos de construcción, lo podemos precisar de forma sorprendente, es decir, porque no nos esperábamos poder llegar a este grado de precisión, y hablan de que se trabaja sin parar domingos festivos y pascuas, lo dicen así, hasta que se termina la torre. Y bueno, hablan también de dónde traen los materiales, son todo localidades del entorno castellano, todo tierras del Conde de Nieva. Bien, tenemos las preguntas, podemos con estos testimonios ir a la torre y preguntarle, ¿no? Y ahora sí, la torre nos habla. Y la torre nos manifiesta claramente, sin ningún lugar a dudas, que se corresponde a ese edificio, ¿no?, que se empieza a construir en 1488. Por ese carácter defensivo de la propia torre, que se ve a simple vista, y les he puesto un dibujo de una torre apenas una década anterior, desaparecida, que es la torre de Gogliano, que también conservaba un recinto exterior, una muralla con 4 cubos circulares, que es, bueno, no sabemos si es exactamente ese modelo, pero algo parecido a lo que pudo haber, ¿no? La torre, además, de repente nos explicamos algunas anomalías, la sencillez de materiales y construcciones y la tosquedad constructiva, es decir, no es una torre de sillería como otras muchas de la época, frente a las grandes portadas de arco apuntado con grandes dovelas. Aquí nos encontramos una portada muy sencilla con un simple dintel, está tapiada, porque ahora se ha tapiado para impedir el acceso, pero se ve la portada ahora que se ha liberado de los escombros, una portada muy sencilla, y pues los elementos decorativos que hay, como estas pequeñas ventanitas con arco apuntado, son muy toscos, es simplemente una piedra labrada. Claro, esto es así porque se construye muy rápido por gentes de armas y tan rápido como pueden en una situación de guerra. Y además la torre, depende de cómo le dé el sol, y creo que en esta fotografía, sí, me da miedo que no se viese, pero se ve bastante bien. Aquí se nota un cambio de coloración, ¿lo perciben? Muy suave. Abajo son unos materiales de mucha peor calidad, y arriba es decir, hay mucho mortero, son piedras muy regulares, hay grandes, pequeñas, son bastante mal trabadas, aunque muy estables, y las de arriba son más regulares. Esto es porque, bueno, también hablan los testigos de que se descubren los restos de una torre anterior cuando están abriendo los cimientos, que esto daría para otra charla, y seguramente lo que hacen primero es aprovechar esos restos mientras van avanzando, entallar otras piedras para poder avanzar muy rápido. Y en el momento en que dejan ya de poder aprovechar los materiales viejos, empiezan a utilizar los que habían estado preparando, y es la parte de arriba la más elaborada, con esa galería de matacanes, esos restos de galería de matacanes tan impresionantes que tiene la torre. Estamos hablando siempre de la torre, sin la capilla, únicamente el volumen de la torre. Es una torre, como les decía, pues muy similar a otras del momento navarras, con la torre de Zabaleta en Lesaca, de Sillar, la torre de Gogliano, desaparecida, por desgracia, ya les digo, apenas una década anterior, o la torre de Olcoz, de cronología imprecisa, aparecía en el mismo momento, quizá un poquito posterior, porque tiene, bueno, diferentes fases, pero en cualquier caso un modelo que recuerda mucho, ¿no? Recuerda mucho a las torres navarras, pero recuerda sobre todo a las castellanas, por las proporciones de la torre. Ven que son torres mucho más macizas, cuadradas, son menos esbeltas, por la simplicidad, son torres mucho más austeras, por el tipo de vanos. Aquí no hay ventanas geminadas, no hay como en otras torres del linaje navarro, como mucho son ventanas partido con mainel, que es lo que pensamos que pudo haber en esta torre, quizá con unos maineles que no tenían por qué ser de piedra, podían ser de madera, y por eso no se han conservado, con sus recintos exteriores, en este caso simplemente un muro perimetral. En este caso son de la zona de Muñó, que está en la provincia de Burgos, pero bueno, hay muchas muy similares, ¿no? Como ven, el parecido es enorme. La torre nos explica así también, cuando sabemos estos hechos, por qué sus defensas miran hacia Navarra.
¿Por qué la torre no se está defendiendo de Castilla, sino que está vigilando y defendiéndose de Navarra? Está controlando todo el valle del Ebro, defendiéndose de la posible subida de las tropas del conde de Lerín para tratar de impedirles, y con sus principales elementos defensivos orientados hacia Navarra, el escarpe del río, las saeteras. De hecho, la portada, la puerta de acceso, se abre hacia Castilla, hacia la llanura de Castilla. Y como les he dicho, el elemento más destacado, esta galería de matacanes, que sin duda cuando se recupere también será el elemento más espectacular, porque para eso estaba pensado. Es decir, no importa que sea una torre mal construida, si desde fuera, desde lejos, se reconoce que es una torre defensiva, una torre con esa potencia, con esa galería similar a esas fotografías que hemos visto, ¿no? Muy maltratada, como ven, se conserva prácticamente todos los lados, tiene restos, pero estos son del lado sur, donde se conservan mejor. Bien, nos ha respondido la torre algunas cuestiones, son todas cuestiones militares, parece una explicación plausible, pero como siempre arrojamos la sombra de la duda, ¿no? Es decir, para el control de la dehesa y la protección de ese término en estos momentos, ¿era necesaria semejante obra? ¿O pesaban más otro tipo de funciones de la torre que no eran militares, que estaban pensadas mucho más a largo plazo, como podían ser su referente señorial en el paisaje? Es decir, el referente de la torre como un símbolo es como una... En la Edad Media era algo así, o finales de la Edad Media ya, como un cartel publicitario que decía, aquí hay un señor que tiene la suficiente capacidad de levantar una torre como esta, un señor que pertenece a un linaje antiguo y poderoso, porque solo los linajes antiguos y poderosos tienen construcciones de este tipo. Poderoso porque fíjate dónde se encuentra, que controlamos toda la comarca. Y además está llamada a permanecer para siempre, porque estas torres no se construyen para desaparecer. Están construidas para la eternidad, ¿no? Y para reflejar siempre eso. Y está muy claro que lo que predominan son esas intenciones y no las meramente defensivas, ¿no? De hecho, en esos años de esos testimonios, como les comentaba, hay infinidad de pleitos, pero infinidad, decenas y decenas de pleitos entre los condes de Nieva y los señores de Artaguda. Entre los condes de Nieva, porque desde la torre y la dehesa de Sartaguda, que es como lo llaman, ya les he dicho, realizan ataques y tomas de ganado, cobran derechos que no les corresponden por paso por el río, cuando no pasan bienes, productos o ganados de contrabando, dan refugio a prófugos, toman represalias contra los vecinos de Lodosa, contra los vecinos de Sartaguda, y todo esto genera unas reacciones frente a los tribunales permanente. Los señores de Sartaguda están permanentemente denunciando el abuso por parte de los alcaides y los guardas de la dehesa, y además denuncian que los condes de Nieva están construyendo elementos que son señoriales y que no pueden construir porque ellos no son señores de Sartaguda. Los señores de Sartaguda son los señores de Sartaguda. Construcciones como un molino, una horca, un puesto de peaje. Bueno, el elemento que va a ser clave y emblemático en esta lucha y en este pleito por construcciones señoriales va a ser precisamente la capilla de la torre. ¿Por qué la capilla de la torre? Porque la capilla era otro de los privilegios señoriales, y eso significaba mucho. Dejar que construyesen una capilla significaba reconocerles prácticamente como iguales, y además se podían llevar rentas que pertenecían a la parroquia de Sartaguda. Es un proceso que, como está envuelto en pleitos, pues conocemos muy bien, con mucho detalle, ¿no? Los condes de Nieva comienzan las obras en octubre de 1569. Inmediatamente el abad de Sartaguda, el abad es el título, el rango que tenía entonces, el equivalente podríamos decir hoy el párroco, que era quien percibía las rentas, los diezmos y las primicias pertenecientes a la iglesia de Sartaguda, va a los tribunales y lo denuncia. Porque dice, claro, estos están construyendo una capilla y ya se quieren quedar con la parte de rentas que a mí me corresponde, que está al otro lado del Ebro. Y los tribunales reales, en ese caso la Corte Mayor,
paraliza las obras inmediatamente. Entonces los condes de Nieva, ¿qué hacen? Y esto parece que no es casualidad como nada en toda esta situación. Casualmente, el obispo de Pamplona se encontraba de visita a Límina, la visita que hacía por las parroquias para ver cómo estaban, pues se encontraba de paso por Lodosa. Y qué casualidad, los condes de Nieva pues también estaban en su torre, y entonces van a pedirle al obispo que, claro, que pobrecitos ellos, que fíjate, que no tenían, que ellos eran muy píos, muy devotos, en sus tierras no tenían un oratorio, tenían que hacer las misas al aire libre debajo de una tienda de campaña, y que habitualmente no podían cruzar a Sartaguda a oír misa, porque el Ebro estaba crecido prácticamente día sí día también. Esto es más o menos lo que argumentan. Y el obispo les otorga licencia. De nuevo vamos al documento, es una parte de la licencia, una copia, y el obispo dice: y así, aprobando la licencia por nos dada de palabra, la que le había dado de palabra cuando habían estado en Lodosa, queremos, y es nuestra voluntad, que los dichos muy ilustres señores condes puedan hacer y hagan en la dicha torre de Sartaguda el dicho oratorio, para que en él puedan oír sus misas las veces que fueren, y que aquel esté cerrado y decentemente. Bien, el pleito no se acaba ahí, porque el abad y los señores de Sartaguda alegan, de nuevo ante los tribunales, que esto no puede ser porque es un territorio señorial, y entonces por mucho que diga el obispo, ahí hay una parroquia y no puede ser. Y finalmente el pleito acaba muy rápidamente, en abril del año siguiente, cuando el obispo y posteriormente los tribunales confirman el derecho. Bueno, vamos a leerlo, como lo dice tal cual licencia. Dice: dio licencia que se hiciese un oratorio, es decir, no una capilla, un oratorio, en donde se pudiese decir misa, y por cuanto dentro de la dicha torre, por ser los aposentos pequeños y haber poco aparejo donde se pudiese hacer el dicho oratorio, y por haber hallado abiertos los cimientos, aprovechando, pues ya que estaba la obra iniciada, se dio licencia que el dicho oratorio se hiciese apegante a la misma torre, de manera que no hubiese camino, paso ni suelo abierto en medio, ni llevase la obra figura de iglesia, sino de oratorio, en forma de aposento de la dicha torre. Es decir, que bien, vamos a admitir barco como animal acuático, o sea, vamos a admitir que no hay sitio dentro de la torre para hacer un oratorio, y ya que tenéis iniciadas las obras, pues no os vamos a paralizar, podéis levantar el oratorio, pero no puede ser un edificio exento. Bueno, esto se aclara en otras partes del documento, dice: ni podrá nunca aspirar al rango de parroquia, ni a percibir rentas, que era lo que interesaba en el pleito. Dice: y ni llevase figura de iglesia, es decir, que al exterior no parezca una iglesia. Es un oratorio privado, debería estar dentro, admitimos que esté fuera, pero por lo tanto no se puede, no puede llamar la atención, no puede tener campanas, no puede tener una portada, no puede tener. Y así entendemos mucho mejor también, si vamos a la torre, de nuevo, a hacer las preguntas, qué es lo que la torre nos tiene que contar. Tal y como dijo la sentencia, la capilla se construyó adosada a la torre. No había pasillo ni paso ninguno entre medio. Estaba pegada. Y, tal y como dijo la licencia también, sin aparejo de iglesia, ¿no? Es decir, que al exterior, bueno, por lo menos en la portada no. Hoy no conservamos la portada, que se desmontó, no sé si por cuestión de intentar expoliar, aunque luego las piezas de la portada están y se han recuperado, estaban allí, o por desescombro para poder meter maquinaria, no lo sé, pero se desmontó hace no muchos años la portada, pero en las fotografías antiguas aparece, aquí se ve muy bien esta fotografía de los años 80, en una portada muy sencilla como la de la torre. Esta es otra fotografía más reciente también, simplemente una portada dintelada, abierta en el muro, es decir, como podía ser de una cuadra o de una estancia auxiliar, ¿no? Tal y como decía. Pero bueno, los condes de Nieva también cumplieron a su manera, es decir, un oratorio austero, pues no es la capilla. La capilla es una señora capilla renacentista, preciosa, y bueno, en cuanto a que nada al exterior delate su función, pues bueno, en la portada podría, pero semejante volumen de sillería con esos contrafuertes, vaya, en fin, luego vemos muchas ermitas de la misma época que son bastante más austeras. Constructivamente no ofrece ningún tipo de dudas de que la capilla responde a estas fechas
porque se ajusta a los cánones en los que se desenvolvía la arquitectura, tanto la navarra como la riojana, en estas fechas, ¿no? Que es, bueno, una transición o una especie de compromiso entre bueno, los criterios renacentistas, de unidad espacial, de espacios amplios, luminosos, con soluciones arquitectónicas todavía de tradición tardogótica, ¿no? Pues como las bóvedas de crucería, que se ven muy bien los arranques de las bóvedas de la nave, y sobre todo en la que se conserva, que es en la del coro alto, ¿no? Son unas bóvedas similares a las que se pueden ver, por ejemplo, en la propia iglesia de Lodosa, que es de la misma época, ¿no? Y al exterior, pues este volumen también jalonado con contrafuertes, claro que esto viene por la propia estructura de las bóvedas, bueno, pues que es muy similar a otras ermitas de la época. En este caso es una ermita alavesa, pero hay también otros ejemplos, tanto navarros como riojanos. Bien, los condes de Nieva y luego sus sucesores, ya metidos en esos pleitos de por qué rama de la familia tira la torre, nunca llegaron a conseguir erigir como señorío propio, pero sí que se titulaban, como hemos visto, todavía a finales del siglo XVIII, señores de la dehesa, torre y casa fuerte de Sartaguda. En estos siglos predominan en la torre los usos agropecuarios, es decir, es el uso como casa de labranza prácticamente, ¿no? Eran los trabajadores los que trabajaban para los condes estas tierras quienes se alojan en la torre y en el entorno con los ganados, con la producción agrícola, y la torre en sí principalmente está reservada para residencia del alcaide y de los guardas. Y de forma muy ocasional la ocupan los condes de Nieva, sobre todo para poder exigir nuevos derechos, diciendo que pasan allí algunas temporadas, pero luego ya sus sucesores no. En esta época pues se abren ventanas, algunas ventanas, aunque la mayoría, a pesar de sus dimensiones y de lo que podría parecer y lo que se ha dicho en algunas publicaciones, son originales. Pero, por ejemplo, algunas de las ventanas de la planta baja, estas son las que miran hacia Sartaguda, pues se amplían en este momento. Y sobre todo la gran modificación son los cuerpos que se construyen sobre la capilla. La capilla como el oratorio, más propiamente, como hemos dicho, que debía quedar enmascarado, y sobre el oratorio se construyen hasta 3 alturas más, hasta igualar la altura de la torre, que además es una zona desolana, porque da hacia el sur, bien ventilada. No sabemos si con estructura de madera, adobe, porque había restos de adobe, ahora de muros de adobe, en esa zona, que cuando se hunda todo eso, porque va a ser construido con materiales de muy mala construcción, va a ser lo que provoque el deterioro de las bóvedas y de la capilla, ¿no? Aquí se ve muy bien las diferentes alturas, se ven las entregas de las vigas de toda esta estructura que había aquí encima, hasta igualar la misma altura de la torre, con sus accesos. Aquí se ve otro nivel, y aquí está la puerta para este último nivel que se igualaba con la torre. Ya después cuando los condes de Altamira ceden ya a los vecinos de Lodosa y ya entra en esta última fase, pues es una historia de decadencia y abandono, ¿no? Bueno, hasta los años 70 viven guardas e inquilinos en la torre, pero cada vez menos familias. Todos estos cuerpos altos de la capilla se acaban hundiendo, como hemos visto, y arrastran las bóvedas de la capilla, por eso no las conservamos, y al final, en los últimos años, pues todos conocemos pues esta historia de ruina, que es la que hemos conocido de la torre, y de expolio, ¿no? De que desaparezcan los elementos de la torre. Y así es como nos la encontramos. Esta es una fotografía que hicimos el primer día que nos acercamos a la torre, con todas esas construcciones agropecuarias también, para estabulación de ganado, para almacenamiento de grano y demás, que había ante la torre, que se construyen también en estas épocas modernas. Bueno, y frente a esta situación, pues por fin el proyecto de recuperación, ¿no? Un futuro para la torre. No sé si recuerdan una diapositiva muy similar a esta que hemos visto al principio, que era las diferentes perspectivas desde las que nos aproximábamos a la torre. Para un proyecto de intervención, para un buen proyecto de intervención, al menos, sigue siendo fundamental mantener esta perspectiva, y esta perspectiva se traslada en un equipo interdisciplinar, es decir, un equipo compuesto por profesionales muy diferentes, de ámbitos muy diferentes,
que son capaces, o que somos capaces de ver la torre desde diferentes perspectivas y sobre todo no solo de ver de diferentes perspectivas y poner cada uno nuestros papeles de cómo la vemos, sino de interactuar entre nosotros, ¿no? Y de ayudarnos unos a otros a entender mejor la torre para que todos podamos avanzar en el conocimiento de la torre. Y junto a estos equipos interdisciplinares, entender la actuación en la torre como parte de un proceso. No es posible recuperar la torre, o no tendría sentido, si luego no vamos a pasar a difundir la torre, a poder compartirla con toda la ciudadanía. Y en el origen de estas acciones circulares suele estar el conocimiento. Es decir, si un bien no lo conocemos, es difícil que lo valoremos. Si no lo valoramos, no lo vamos a proteger, no lo vamos a conservar, y si no lo conservamos, pues difícilmente lo vamos a poder compartir. Y la torre era un buen reflejo de esto. Su estado no se entendía o no se entiende del todo si no tenemos en cuenta que no sabíamos nada de la torre, que era una nebulosa lo que sabíamos, que no éramos capaces de asociarla a un momento concreto, a un linaje concreto, a una situación histórica concreta, a unos conocimientos técnicos concretos, a unas influencias artísticas, a unas... ¿no? Bueno, las acciones que se han llevado en el año pasado y el anterior han comenzado por garantizar la titularidad pública de la torre, ¿no? Y eso lo ha señalado muy bien Lourdes. Fue la cesión al ayuntamiento por parte del sindicato de regantes la que hizo posible el origen de soñar con un futuro para la torre, ¿no? Porque una vez que se garantiza el uso público, pues se puede invertir dinero público en ello, ¿no? Es decir, porque se garantiza que va a ser para la ciudadanía. En ese momento comenzaron los trabajos, pues los estudios previos, incluido el histórico arquitectónico para comprender la torre antes del proyecto, el levantamiento de planos también, y se han realizado también prospecciones con georradar. ¿Por qué? Porque, bueno, de momento no se puede intervenir arqueológicamente, pero con georradar, sin intervenir, podemos ir viendo si hay pistas de todas estas cosas que nos habla de la documentación y otras, si se conservan huellas, si se conservan huellas de este recinto defensivo exterior, si se conservan huellas de estos enfrentamientos armados que dieron lugar a la construcción de la torre. Junto a estas medidas, las de conservación de urgencia que también ha señalado Lourdes, ¿no? Se desescombró la torre. Esta es una fotografía del estado inicial, en la que podéis ver los niveles de escombro. Bueno, está bastante oscuro, pero prácticamente cubren la portada hasta arriba, y este es el estado actual que se dejó. También se ha protegido los coronamientos de los muros para que no se siga deteriorando con la lluvia. Es decir, lo primero, que no se venga abajo, ¿no? Y se han reforzado, como veis, pues los problemas que podía haber, pues de forma temporal se ha reforzado con ladrillo para que no se venga, para que mientras se desarrolla el proyecto y llega la intervención, que la torre no se venga abajo, ¿no? Como pasó por ejemplo con la torre de Goya, ¿no? De la que hablábamos antes. Este es el interior de la capilla también. Bueno, está bastante oscuro, pero se ve el nivel de escombro, y ahora al desescombrar pues hemos visto incluso el acceso y el pavimento. Y esta es la portada desde el interior, cómo estaba antes de la intervención, ya veis, lleno de escombros y de cascotes, y ahora una vez desescombrada. En la actualidad, bueno, el equipo de la sección de Patrimonio Arquitectónico, dirigido por José Luis Francés Apezechea, está trabajando, está concluyendo ya el proyecto de restauración, la primera fase, con los objetivos, bueno, pues de consolidar la estructura de forma permanente, es decir, ya que tengamos una torre estable, garantizada, que se va a conservar, recuperar sus valores patrimoniales, esa galería de matacanes, esos elementos interesantes que han sido alterados y de los que tenemos fe cierta como eran, recuperarlos y hacer posibles nuevos usos para dar un futuro a la torre, ¿no? Y esto es un debate que se tendrá que abrir con el ayuntamiento, con la ciudadanía, para ver qué usos, cómo la ciudadanía la hace suya y participa, porque es eso lo que garantiza a la larga el futuro de la torre, ¿no? Este proyecto de restauración va a tener, como os hemos adelantado, dos fases. La primera fase va a ser la intervención en la torre puramente, es decir, que es la que se conserva mejor. La capilla solo conserva los muros. Se va a intervenir
para recuperar pues, las fachadas, los forjados interiores, la cubierta y bueno, la galería de matacanes, que es lo más abierto en el sentido en el que cuando se pueda montar la estructura, el andamiaje y estudiar con detalle los restos que hay, se optará por la solución final en el proyecto, ¿no? Y en una segunda fase pues vendrá la recuperación de la capilla, que bueno, pues depende de los usos que se planteen, porque puede ser bueno, es un espacio amplio, hay 1000 opciones, tanto de usos como de recuperación, pues se verá. Quería acabar, ha salido varias veces la Torre de Goyano, ¿no? Es una de las grandes pérdidas del patrimonio navarro y desde luego hablando de torres de linaje bajo medievales, la gran torre, o sea, la gran pérdida. Es una torre además muy bien documentada, como la Torre de Sartaguda, porque en el año 1476 se concede a su titular, Fernando de Baquedano, la licencia para construir la torre, entonces estaba muy bien fechada y es una torre bueno, que así se conservaba en los años 30, en los años 80 se vino abajo la mitad de la torre y hace apenas, yo creo que 15-20 años se vino abajo lo que quedaba, antes de cualquier intervención. Durante muchos años, muchos de los que trabajamos en patrimonio pensábamos que ese era el futuro que le esperaba a la Torre de Lodosa, pero por suerte, pues no, es otro el futuro en el que espera a esta torre, es otro el futuro en el que deseamos que participen todos ustedes, que no se podrá construir sin ustedes y que bueno, esperemos que sea pues, ilusionante en los años que vienen, ¿no? Muchas gracias.